Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Al regresar a su habitación, Detlinde reunió inmediatamente a sus asistentes. No podían actuar sin saber lo que se había hablado y lo que su lady pretendía hacer a continuación. Entonces, Lady Detlinde. ¿De qué habló con Lady Georgine? ¿Hablaron de las palabras del sumo obispo de la soberanía? Tras sorber su té, Detlinde sonrió a todos con suficiencia. Sus ojos verdes oscuro brillaban de orgullo y, con el pecho hinchado, declaró: buscaré el Gutrisate para convertirme en la próxima Cent. Todos me ayudarán. ¿Recibiste el permiso de Lady Georgine?, preguntó Martina a su pesar, con los ojos muy abiertos. La respuesta era obvia. Detlinde había salido de su reunión rebosante de confianza, pero aún así, era difícil creer que realmente pretendiera gobernar a Jürgen Schmidt. Detlinde miró a sus preocupados asistentes y asintió. Por supuesto. Madre apoya plenamente mi decisión. Me ha dicho que puedo hacer todo lo que esté en mi mano para conseguir lo que deseo, que, aunque a primera vista parezca imposible, las herramientas de que dispongo me permitirán lograrlo. Era difícil imaginar a Georgine diciéndole algo tan irresponsable. El objetivo de Detlinde de convertirse en la próxima Cent ya era bastante preocupante, pero ¿y el futuro de Arensbach? Martina y los demás asistentes intercambiaron miradas de duda. Pero si te conviertes en la próxima Cent, ¿quién será el próximo Auf de Arensbach? Preguntó a alguien. Tal y como están las cosas, usted es la única candidata a archiduque capacitada para gobernar el ducado. Correcto, respondió ella. Por eso solo dedicaré un año a la búsqueda del Gutrisate. Si mis esfuerzos no dan fruto, aceptaré convertirme en el próximo Auf. Como la muerte de un Auf siempre se anunciaba durante la conferencia de archiduques, a veces ocurría que su sustituto no tenía tiempo suficiente para terminar de teñir la magia fundacional de su ducado. Por suerte, Detlinde había recibido instrucciones de no mencionar la muerte del difunto Auf Arensbach bajo ninguna circunstancia, y dado que los demás ducados aún desconocían la hora exacta de su fallecimiento, sería fácil retrasar su asignación un año sin levantar sospechas. ¿Podría ser que Lady Georgine estableciera este límite de tiempo para facilitar que Lady Detlinde se rindiera? Era difícil imaginar que Detlinde encontrara en un año lo que la familia real había eludido durante casi una década. En otras palabras, se trataba de un trato. Solo tenían que seguirle el juego a esta búsqueda durante un año, y entonces su lady aceptaría su trabajo como archiduquesa. Pensar así ayudó a Martina a tranquilizarse. Lady Georgine tiene mucho talento. Sabe cómo mantener a Lady Detlinde bajo control. Sin embargo, el alivio de Martina duró poco cuando Detlinde se puso un dedo en la barbilla y miró hacia arriba. En la mayoría de los casos, eso era señal de que estaba a punto de hacer una sugerencia o dar una orden que complicaría mucho la vida a los demás. Sus asistentes lo sabían por experiencia e inmediatamente se ponían tensos. Para el próximo año, mi prioridad es poner a la opinión pública de mi lado. Haremos aliados a todos aquellos que quieran un verdadero Cent en el poder. Y si obtenemos el Gutrisate, el rey Trabuercual no tendrá más remedio que cederme el trono. Para sorpresa de los asistentes, su lady estaba hablando con sentido. Martina solo podía suponer que estaba regurgitando consejos de su madre, lo que significaba que Georgine tenía serias intenciones de que su hija se convirtiera en la próxima Cent. Arensbach está sobreviviendo a duras penas a esta crisis de maná. Pero en lugar de reprender a Lady Detlinde, Lady Georgine la anima. De repente, Martina no entendía nada de las intenciones de Georgine. Una creciente sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ella hasta que ya no pudo permanecer en silencio. Lady Detlinde, comprendo que su objetivo sea convertirse en la próxima Cent,
pero que me dice de canalizar el maná hacia la fundación de Arensbach? Sugerí que madre sirviera como AUB interina. Si mi búsqueda de un año resultaba infructuosa, yo teñiría la fundación. Sin embargo, ella se negó, ya que no desea convertirse en archiduquesa. Una lástima. Parecía decepcionada, pero era natural que Georgine se negara. Tal vez era reacia a dudar de su propia madre, pero lo cierto era que ni un solo noble de Arensbach apoyaría que alguien de Ehrenfest se convirtiera en AUB, interino o no, cuando aún quedaban otras vías por explorar. Así pues, continuó Detlinde, solo nos queda una opción: abastecer nosotros mismos la sala de reabastecimiento de maná procurando no teñirla por completo. Leticia también nos ayudará. ¿Pretendes que una niña que ni siquiera ha ingresado en la Academia Real ayude con el reabastecimiento de maná? Todos los ojos se abrieron de par en par. Sin duda era una carga demasiado pesada para alguien tan pequeña. En Ehrenfest, los candidatos a archiduque comienzan a realizar la reposición de maná justo después de ser bautizados. Les ayuda a controlar su maná. Ellos pueden manejarlo, así que estoy segura de que ella también. Se aseguró de puntuar su insensible comentario con una mirada excepcionalmente fría en dirección a la habitación de Leticia. Antes había sido demasiado engreída como para considerar a Leticia una amenaza, pero algo en ella había cambiado. Al ver la evidente malicia en la expresión de Detlinde, Martina sintió un escalofrío, pero parecía que su lady tenía algo más que decir. Después de todo, ¿cómo no iba a hacerlo? Debe haber una razón por la que tanto padre como el rey querían que se convirtiera en la próxima AUB. El rey incluso pretendía reducirme a un mero interino por decreto real. No se me ocurre nada más despreciable. Ah. Eso le habían dicho. Al principio no había sido evidente. Detlinde había estado demasiado ocupada discutiendo sus planes para convertirse en la próxima Cent. Sin embargo, ahora que el tema de la conversación había cambiado, el humor agrio que todos los asistentes esperaban se hacía patente. Como tercera hija de una tercera esposa, y además mujer, Detlinde apenas había recibido atención de sus padres mientras crecía. Ahora, su padre le pedía que fuera interina por el bien de Leticia, mientras que su madre quería que se diera el puesto de Aoba Benedicta. Dejando a un lado las capacidades de Detlinde, Martina empezó a entender por qué le apetecía más convertirse en Cent. Ya nos cuesta bastante mantener el maná de Arensbach, dijo Detlinde. Por esa razón, planeamos que Lord Ferdinand supervise las ceremonias religiosas en el templo. ¿El marido de una AOB, enviado al templo? En efecto. Hizo lo mismo mientras estuvo en Ehrenfest, y todos hemos visto lo útiles que son esas ceremonias. De hecho, el ritual de dedicación realizado en la Academia Real con el respaldo de la familia real había dejado demasiado claro el poder de las ceremonias religiosas. No había nobles en Arensbach que aceptaran entrar en el templo, pero Ferdinand había pasado tanto tiempo en el de Ehrenfest que probablemente no se opondría a la idea. Martina hizo un pequeño gesto con la cabeza. Aún así, ¿le parece bien, Lady Detlinde? Siempre te opusiste tan abiertamente a casarte con un candidato a archiduque que ha estado en un lugar tan repulsivo como el templo. Pensó en lo desastroso que había sido cuando su lady se enteró de su compromiso con Ferdinand. Un ineludible decreto real la obligaba a casarse con un candidato a archiduque de un ducado de bajo rango, uno que realmente había vivido en el templo. Intentar consolarla mientras se lamentaba y se revolcaba en la miseria no había sido fácil. Sin embargo, tras conocer a Ferdinand y enterarse de sus legendarios logros en la Academia Real, Detlinde empezó a mostrarse más optimista sobre su matrimonio. Sin duda había ayudado que Ferdinand le dedicara una sonrisa tan amable y le prometiera hacer realidad todos sus deseos. Martina recordaba que la ceremonia de compromiso parecía sacada de una historia de amor. Fue un aprendizaje muy valioso para mí. Mientras una mujer sea guapa y tenga suficiente estatus, los hombres la apreciarán. Su personalidad no importa lo más mínimo. En cuanto tenga el Guthrie, podré eliminar ese decreto real, anunció Detlinde con una risita. Lo soltaría sin pensarlo 2 veces. Después de todo, creo que todos estamos de acuerdo en que Lord Ferdinand no es apto para ser el esposo de una Cent. Solo permito que nuestro compromiso continúe por ahora para no tener inconvenientes si mi búsqueda termina en vano. En otras palabras,
pretendía obligar a Ferdinand a entrar en el vilipendiado templo y obligarle a ofrecer maná a Arensbach. Luego, tras explotarlo al máximo, cancelaría su compromiso cuando le conviniera. Era increíblemente egoísta y casi inhumano, pero así era Detlinde. Siempre decía lo que se le ocurría y nunca miraba al futuro. Martina y los demás asistentes lo sabían bien, así que no hicieron ningún esfuerzo por reprenderla. En lugar de eso, se mordieron la lengua, molestos por lo que estaba por venir. Es obvio cómo va a acabar todo. Si no encuentra el Guthriesaid, tendrá que casarse con Lord Ferdinand, a quien obligó a entrar en el templo que tanto desprecia. Me pregunto cuánto se quejará entonces. Debo hacer todo lo posible para encontrar el Guthriesaid dentro del plazo, dijo Detlinde, y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Por supuesto, poner fin a mi compromiso no es la única razón. No estoy ciega ante la difícil situación de Arensbach. Como próximo Cent, promulgaré un decreto que reintegre a Lord Blasius a la familia archiducal. Entonces, lo asignaré a él o a mi hermana mayor como Auba Arensbach. Eso haría al ducado más estable, dijo Martina. Devolver a esos dos archinobles degradados a la familia archiducal eliminaría el mayor temor de Arensbach, confiar su futuro a Detlinde. Suponiendo que alguna vez ocurra. Satisfecha con esa respuesta, Detlinde comenzó a enumerar todos los demás decretos reales que haría. Entonces, tras presentar a madre lo que desea, buscaré un marido adecuado para una Cent. Por cierto, soy demasiado sabia para llevar a cabo una purga como hizo Lord Trawerqual al subir al trono. Respetaré a la familia real existente, hasta cierto punto. Tal vez sería divertido convertir a uno de los príncipes en mi esposo. Sus labios se curvaron en una sonrisa ladina. Podría robarle el príncipe Sigisbald a Lady Adolfine o el príncipe Anastasius a Lady Eglantine simplemente por capricho. Detlinde se había equivocado casi siempre en ambas ocasiones, pero parecía que seguía resentida por las veces que la habían regañado durante la merienda y se habían burlado de ella. Bueno, supongo que no pasa nada por dejarla fantasear. Nunca conseguirá el Guthriesaid. Lo dices como si hacer de un príncipe tu marido fuera sencillo, dijo Fatier, pero hacerlo dañaría su reputación. No olvide que el príncipe Anastasius y Lady Eglantine están tan profundamente enamorados que abandonaron el trono el uno por el otro. Detlinde hizo un puchero y frunció las cejas. Martina se dio cuenta de que su lady se estaba enfadando, así que cambió rápidamente de tema. En una nota más importante, ¿qué pasa si Lord Ferdinand se opone a su decisión de cancelar su compromiso? Supongo que preferiría estar casado con la futura Cent antes que volver al templo de un ducado de rango inferior. Oh, eso no será un problema, respondió Detlinde. Pienso hacerle dar su nombre para que no pueda desafiarme. Oír que su lady se tomaba los insultos tan a la ligera había dejado a todos los asistentes con la boca abierta. Por supuesto, Detlinde no se percató de ello y continuó hablando con el mismo descaro de siempre. Como has dicho, antes de venir a Arensbach estaba atrapado en el templo de un ducado de rango inferior. Debería estar más que dispuesto a dar su nombre a la mujer que ama. Además, no podemos permitir que parlotee sobre los secretos de nuestro ducado una vez que sea enviado de vuelta a Ehrenfest. El juramento del nombre es esencial, madre lo dijo. Puede ser, pero no me imagino a Lord Ferdinand de acuerdo con eso. De hecho, le informaré ahora mismo, proclamó Detlinde. Convócalo. Martina no tuvo más remedio que obedecer. Después de todo, era el deber de un asistente complacer a quien servía, incluso cuando sus deseos eran terriblemente egoístas. Lord Ferdinand. Me amas, ¿verdad? Entonces dame tu nombre. Ferdinand recibió esta petición de su prometida con una mirada de sorpresa. Naturalmente. Pocos apreciarían que se les apartara de su trabajo para imponerles una exigencia tan desvergonzada. No creo que Lord Ferdinand acceda nunca, pero me pregunto cómo saldrá de esta. Martina y los demás asistentes observaban con interés. En particular, los asistentes de Detlinde siempre se alegraban de que alguien más soportara la ira de su lady durante un rato. «Desea que le dé mi nombre», murmuró Ferdinand después de pensarlo. «¿Quieres decir que deberíamos ofrecernos nuestros nombres el uno al otro?» Recuerdo que eso ocurría en una historia sobre dos amantes inseparables.
Martina también reconoció esa historia. Alguien había mencionado durante una merienda de la Academia Real a la que asistió que aparecía en uno de los libros de Ehrenfest. Por supuesto, Detlinde no basaba su petición en un cuento romántico, su motivación era mucho más desconsiderada. Lord Ferdinand, no veo razón alguna para darle mi nombre. Para ser franca, deberías haberme ofrecido el tuyo hace mucho tiempo, cuando tan amablemente te salvé del templo de Ehrenfest. Ferdinand negó lentamente con la cabeza, esbozando una suave sonrisa. Te concedería tu deseo sin pensarlo, pero no tengo un nombre que darte. En otras palabras, ¿ya ha jurado su nombre a otra persona? Fue una revelación tan inesperada que un revuelo recorrió la sala. Soy tu prometida, chilló Detlinde, cada vez más roja. ¿Cómo has podido darle tu nombre a otra persona? Ferdinand se burló en voz baja. A pesar de su sonrisa, sus ojos dorados y claros eran amargamente fríos y carecían por completo de afecto. Ha habido 2 mujeres que han buscado mi nombre para controlarme, Lady Verónica, y ahora tú. Debo decir que el parecido es asombroso. De tal abuela, tal nieta. Exigir el nombre de alguien distaba mucho de ser normal. Pero incluso después de que Ferdinand dejara tan claro su desagrado, Detlinde permaneció dolorosamente ajena. ¿Abuela? En cambio, lo único que parecía importarle era que la abuela a la que nunca había conocido le robara el nombre de un hombre con el que no deseaba casarse. Poco sabía ella, que había hecho una suposición falsa. Martina, Fatier, y todos los demás allí también lo habían hecho. Debido a la frase engañosa que eligió Ferdinand, todos estaban convencidos de que Verónica había tomado su nombre. En realidad, solo lo había buscado. Haz todo lo posible por recuperarlo, ladró Detlinde. Miró a Ferdinand con los dientes apretados por la indignación, pero él se limitó a fruncir el ceño como preocupado. Ahora que soy una figura central en la administración de Arensbach, no puedo volver a Ehrenfest tan fácilmente. ¿Tienes autoridad para dejarme volver? Precisamente porque Arensbach no podía arriesgarse a que Ferdinand fuera a Ehrenfest y revelara información sensible, Georgien lo quería bajo control. Enviarlo de vuelta allí para obtener su piedra de nombre obviamente no era una opción. Los nobles que trabajaban con él se habían opuesto abiertamente a que se quedara una sola noche en el salón de té del dormitorio de Ehrenfest, y como Detlinde aún no era Laud, no tenía autoridad para desautorizarlos. ¿Te niegas a concederme mi deseo? Realmente eres Eguigelieve cuando llega la primavera. Declaró Detlinde, llamando inútil a Ferdinand en su cara. Él se disculpó, pero su sonrisa no vaciló. A los ojos de Martina y los demás, había aceptado el abuso que ahora tenía que escuchar. A partir de ahí, el abismo ya irreparable entre la pareja se hizo cada vez más grande. Asentí. Capítulo 570. Resolución en el torneo interducados. Lady Ryururadi. Me han dicho que has recibido la protección divina de un dios subordinado. De todos los de tercer año que participaron en el ritual de dedicación, eres la única que lo logró. Enhorabuena. Se lo agradezco. Gloanfa, la diosa de los brotes, me ha considerado digna. Espero seguir rezando antes de mi graduación y obtener también más protecciones divinas. Como resultado de rezar a Gloanfa, la diosa de los brotes, y a Liebeskilfe, la diosa de la atadura, hasta justo antes de mis exámenes finales, había conseguido obtener la protección divina de Gloanfa. Mi objetivo era obtener también la de Liebeskilfe después de mi graduación, ya que se iba a repetir el ritual de las protecciones. Tras informar alegremente de mi situación a Lady Muriela y hacer más por apoyar la investigación conjunta de Ehrenfest con Dunkelfelger, pudo prestarme el nuevo volumen de historias de amor de la Academia Real. Esta sí que es la guía de Gloanfa. Me sumergí de lleno en el nuevo volumen, tras haberle dicho a mi hermana mayor que era una lectura esencial para la investigación conjunta de Ehrenfest. La reputación del ducado se disparaba ahora que había demostrado que podía conseguir que la familia real participara en la investigación entre los estudiantes. August Brenner nos había aconsejado que cooperáramos con Ehrenfest mientras pudiéramos, así que estaba poniendo todo mi empeño en nuestra colaboración con ellos. Tal como había dicho Lady Muriela, este nuevo volumen contenía la escena más maravillosa. En el Senador de la Diosa del Tiempo,
el dios de la oscuridad extendía su capa para proteger a la diosa de la luz. Si alguna vez un hombre hiciera algo así por mí, acabaría tan avergonzada que saldría corriendo. Lady Muriela, estoy aquí para ver su presentación. Era el comienzo del torneo Interducados, y mi primer curso de acción era ver lo que Ehrenfest había descubierto a través de su investigación. Nuestro plan inicial había sido que August-Brenner saludara a Oberenfest para que pudiera expresar nuestro agradecimiento por las protecciones divinas y reforzar el vínculo entre nuestros ducados. Pero entonces vimos el pelotón de capas azules que marchaba hacia él y nos dimos cuenta de que estaba fuera de nuestro alcance. Mi hermana mayor había bajado los hombros y sugerido que volviéramos a comprobarlo al final de la mañana. Así que aquí estaba yo, viendo las investigaciones de los otros ducados como un aprendiz de archierudito. Buenos días, Lady Ryururadi. Por favor, eche un vistazo. Esta parte de la presentación abarca la misma información que Dunkelfelger tiene expuesta, mientras que esto de aquí es la investigación original de Ehrenfest sobre el ritual de dedicación. Los nombres de los ducados y estudiantes que participaron están listados aquí. Espera. Me mencionan al mismo tiempo que a miembros de la familia real. Estas nuevas gráficas que estaban usando ya eran bastante sorprendentes. ¿Pero ver mi nombre mencionado junto al de la familia real? Semejante honor seguramente no tenía precedentes en la larga historia de Hosbrenner. ¿Es realmente tan sorprendente?, preguntó Lady Muriela con una risita. Lady Rosemaine dejó claro que los participantes recibirían una mención, ¿verdad? De repente, Lady Muriela jadeó. Sus ojos se clavaron en algo que había detrás de mí, así que me volví instintivamente. Se acercaba Lady Detlinde de Arensbach, y con ella un hombre que llevaba una capa de Ehrenfest. Tenía un rostro atractivo y se parecía al hombre que había aparecido de la nada durante la ceremonia de entrega de premios del año pasado y derrotado a un Tarnis Bifalen. ¿Quién es ese hombre que está con Lady Detlinde?, pregunté. Estoy segura de haberlo visto antes, pero no sé cómo se llama. Es Lord Ferdinand, hermanastro paterno de Ehrenfest. Fue el tutor de Lady Rosemaine, ayudándola a adaptarse a la sociedad noble después de que se criara en el templo, y luego se trasladó a Arensbach a finales de otoño, cuando se decidió su compromiso con Lady Detlinde. Yo no estaba en condiciones de recibir informes sobre la conferencia de archiduques, por lo que desconocía todos los detalles, pero sí recordaba que mi hermana mayor había mencionado que Lady Detlinde de Arensbach se casaba por decreto real. Lady Detlinde comenzó a saludar a Dunkelfelger, mientras Lord Ferdinand iba a saludar a Ehrenfest. En cuanto Lady Rosemaine lo vio, se levantó con los ojos brillantes. ¡Ah! ¡Oh cielos! Lord Ferdinand alargó la mano y tocó la mejilla de Lady Rosemaine, aparentemente acariciándola. Lady Rosemaine se cubrió entonces la cara con las manos, sin duda tratando de ocultar sus mejillas sonrojadas, y le miró con ojos llorosos. No hay duda. Bloanfa nos ha honrado con su presencia. Ambos estaban comprometidos y tan cerca de sus respectivas parejas, pero aún así se atrevían a establecer contacto físico. En el fondo, seguro que se querían muchísimo. Lady Muriela, dije, eso fue. Parece que Lady Rosemaine pronunció algo merecedor de un pellizco. ¿Lady Filine? No recibí respuesta de Lady Muriela, sino de Lady Filine. Observando a la pareja con una sonrisa reconfortante, añadió, esto ocurre de vez en cuando en el templo. Espero un sermón de Lord Ferdinand. O lo haría, si no fuera un lugar público. Entiendo, respondí con una inclinación de cabeza, y luego intercambié una mirada con Lady Muriela. Sus ojos brillaban tanto como los míos. Oh, claro, dijo Lady Muriela. Lady Ryururadi, eche un vistazo a nuestra investigación conjunta con Arensbach. Le aseguro que le encantará. Dirigió su atención hacia el lugar donde Arensbach estaba haciendo su presentación, y luego se puso en marcha. La seguí, preguntándome qué quería enseñarme. Arensbach presenta una herramienta mágica de grabación de sonido, continuó, pero para dejar claro que Lady Rosemaine estaba implicada, la hemos colocado dentro de un chumil de felpa. También lo llenamos con citas que seleccioné de historias de amor de la Academia Real. Un momento. ¿Frases románticas seleccionadas a mano de historias de amor de la Academia Real?
Solo de pensarlo se me aceleró el corazón. Poner palabras tan hermosas en una herramienta mágica presentada en el torneo Interducados. Ehrenfest era el único ducado que tendría una idea así. Las líneas son pronunciadas por uno de los asistentes masculinos de Lady Rosemaine, continuó Lady Muriela. Se grabaron varias, así que, por favor, escúchelas todas. Me pregunto qué líneas fueron elegidas. Como una de las asistentes de Lady Rosemaine, Lady Muriela no podía estar lejos del lugar de presentación de Ehrenfest por mucho tiempo. Pronto se apresuró a marcharse, dejándome para examinar las zonas de los ducados de menor rango de camino al de Arensbach. Apenas podía contener mi emoción mientras intentaba adivinar qué citas habían sido seleccionadas. Debía de ser el chumil. Reconocí el peluche enseguida. Destacaba bastante por su color único y por la forma en que estaba colocado entre varias herramientas mágicas de aspecto más estándar. Frau Larm estaba ocupada dirigiéndose a algunos de los interesados en la presentación de Arensbach. Esta investigación fue realizada por nuestro Lord Ferdinand y su discípulo Raimund. Por favor, observen. Omitía por completo el papel de Ehrenfest en su investigación conjunta, pero eso no era especialmente raro. El torneo interducado se celebraba en una arena circular. Las plazas se asignaban en función del rango, y los ducados situados en lo más alto recibían las mejores vistas de los terrenos inferiores. En este caso, Klassenberg y Dunkelfelger estaban situados uno frente al otro, ambos con asientos en primera fila. Los ducados impares se situaban a menudo en un lado de la arena y los pares en el otro, pero a veces se cambiaba la ubicación cuando se consideraba demasiado arriesgado colocar a dos ducados juntos. Este año, parecía que Drewanchel el tercero estaba alejado de Gauss-Buttel el séptimo, y Auchletste el quinto de Kirchnereit el noveno, todo debido a discusiones sobre quién robó la investigación de quién. Esto había dado lugar a que Hosbrenner estuviera junto a Auchletste. Los grandes ducados se roban el mérito de los proyectos de investigación conjuntos con la misma facilidad con la que respiran. Profesor Frau Larm, como dije, esta investigación fue hecha con Eren. Raymond, parece que nuestros visitantes desean saber cuánto más eficientemente usan mana estas herramientas. Raymond, un erudito que probablemente era un med noble o ley noble, estaba tratando de dar a Ehrenfest el reconocimiento que merecía. Por desgracia, sus esfuerzos por convencer a la profesora Frau Larm cayeron en saco roto. Por lo tanto, creemos que la investigación para minimizar el uso de maná y maximizar la eficiencia jugará un papel crucial en nuestro mundo privado de maná. Observando con el rabillo del ojo cómo los aprendices respondían a las preguntas de los demás visitantes, cogí el chumil. Luego, toqué su piedra fe y vertí parte de mi maná en ella, exactamente como me había enseñado Lady Muriela. Oh, subordinados míos, envuélvanlo todo en hielo y nieve. Usen mi propio poder para envolver a Gedul. Y alejen a Flutrane todo lo que se pueda. ¡Oh, qué maravilla! La primera frase que repitió el chumil era de una historia sobre una pareja de la Academia Real que solo podía reunirse brevemente en invierno. Sin embargo, eran capaces de aprovechar al máximo incluso los encuentros más breves. Al oírlo leer en voz alta, sentí como si el chico del cuento me estuviera hablando a mí. ¿Qué era eso?, preguntó alguien. Inmediatamente respondí, es un pasaje escogido especialmente, de las historias de amor de la Academia Real. Oírlo dicho por un hombre proporciona una experiencia única en comparación con la simple lectura del libro. Apreté las manos contra las mejillas, tratando de ocultar la sonrisa bobalicona que se dibujaba en mis labios, y canalicé más maná hacia la herramienta para escuchar la siguiente línea. Era una agonía tener que mantener la compostura mientras una voz tan amable y tranquilizadora pronunciaba palabras consideradas lo bastante maravillosas como para haber sido incluidas. Ah, quiero hablar de esto con Lady Muriela ahora mismo. Mientras permanecía aturdida, interpretando un tono romántico tras otro, una multitud de mujeres muy curiosas comenzó a reunirse a mi alrededor. Nuestra propia serie de novelas, Historias de amor de la Academia Real, contiene muchas más citas románticas para mujeres que desean sentir cómo se acelera su corazón y hombres que buscan las palabras adecuadas para cautivar a la chica de sus sueños. Consiga su propio ejemplar en Ehrenfest este verano. También venderemos libros para morderse las uñas, como una historia de Dieter, historias de caballeros y la historia de Dunkelfelger.
Historias invaluables a precios razonables. El último mensaje no lo pronunció el mismo hombre, sino Lady Rosamine, y no repitió palabras de amor, sino un anuncio de los libros de Ehrenfest. Todos se quedaron mirando al chumil, desconcertados, y luego algunas mujeres empezaron a reírse. ¿Citas románticas y publicidad de libros? Ehrenfest encuentra formas tan interesantes de utilizar las herramientas mágicas. Si todas esas tiernas palabras eran de un libro de Ehrenfest, debo admitir que tengo muchas ganas de leerlo. Estuve de acuerdo con ambas desde el fondo de mi corazón. Mi deseo de leer libros de Ehrenfest era tan extremo que apenas podía contenerlo. Oh, cómo me dolía pensar que Hosbrenner no sería seleccionado como socio comercial hasta un futuro lejano. Es casi demasiado para soportarlo. Debo encontrar la manera de casarme con un archinoble de Ehrenfest. Mi nombre y mi reputación aumentaban rápidamente de estatus y renombre gracias a haber obtenido protección divina mediante la investigación conjunta de Ehrenfest. No podía dejar escapar esta oportunidad. Estaba destinada a perderme entre la multitud una vez que los demás estudiantes empezaran a obtener también protecciones adicionales. Consultaré a Lady Muriela. Los mensajes habían llamado mucho la atención. Ahora, había mucha gente deseando tocar el chumil o observar su herramienta mágica de forma aislada. «Oh, cielos», declaró la profesora Fraulein, para luego marcharse enfadada a alguna parte. Verla solo con el crédito Arensbach me había hecho temer que se aprovecharan de Ehrenfest, pero ahora veía que no había nada de qué preocuparse. Satisfecha por haber escuchado todas las citas románticas, me puse en camino hacia el lugar de Dunkelfelger. Tenía curiosidad por ver cómo presentaban su investigación conjunta con Ehrenfest. De repente, vi un ordonance surcando el aire. Aterrizó donde los representantes de Dunkelfelger, Arensbach y Ehrenfest estaban conversando, y entonces sonó la voz aguda de la profesora Fraulein. Yo estaba demasiado lejos para oír lo que se decía, pero sus chillidos eran inconfundibles. Desde luego, no envidiaba a los que estaban más cerca. Me pregunto qué habrá pasado. Mientras seguía observando, un grupo con capas de color violeta claro empezó a moverse. Tal vez se trataba de algún asunto urgente para Lady Detlinde. Su prometido, Lord Ferdinand, también se puso en pie. Luego dedicó a Lady Rosamine una suave sonrisa y le puso una mano cariñosa en la cabeza. «Ah, Bloemfa, la diosa de los brotes». Ahora lo tenía claro, realmente había obtenido la protección divina de Bloemfa. Su animada danza estaba teniendo lugar ante mis ojos. Necesitaba a alguien con quien compartir mi entusiasmo, así que me dirigí al grupo de eruditos de Ehrenfest. «Lady Muriela, ¿me permite un momento? Tengo noticias muy importantes». Ella era la única que entendería esta pasión que ardía en mi corazón. «¿Lo has visto?», le pregunté. Después de esa ordonance de la profesora Fraulein, ¿cómo podría no haberlo hecho? Lady Muriela ni siquiera necesitó preguntar a qué me refería. Miró a su alrededor con cautela, con un brillo intenso en sus ojos verdes, y luego continuó en voz baja. Cuando se crió en el templo, Lady Rosamine solo podía mostrarse vulnerable cerca de su tutor, Lord Ferdinand. Sin duda no se ha percatado de la visita de Bloemfa y en su lugar se aferra a la lanza de Erbacheren, el dios de la guía. Dios mío. Entonces el Rafel se hizo grande en su espera de Eflorelume, la diosa de las flores. Solo cuando Forserte, la diosa de las cosechas, o Jogereise, la diosa de la separación, iniciaron su fatídico giro, por fin se dio cuenta. El cabello de Lady Rosamine, tan oscuro como las bendiciones del dios de la oscuridad, seguramente había temblado con el viento, frío y húmedo, mientras soportaba tan despiadado ataque de Sneast, el dios del hielo. Fue tan desgarrador que solo de imaginar la escena se me saltaban las lágrimas. Según los otros asistentes de Lady Rosamine, dijo Lady Muriela, los sentimientos entre ella y Lord Ferdinand no son amor. Sin embargo, ¿no sientes los hilos de Liebeskilfe, la diosa de la unión? ¿Y no tiembla tu corazón cuando la ordonance despliega sus alas tan ampliamente? Oh, tiembla. He sentido sinceramente la presencia de Bloemfa. En nuestra imaginación, podemos ser libres, dijo Lady Muriela con una sonrisa. Estuve completamente de acuerdo. No había nada que deseara más que leer un libro sobre la trágica historia de amor de Lady Rosamine.
¿Crees que Lady Elantura convertirá este romance en una historia? Parece que tiene por norma no escribir sobre estudiantes que aún asisten a la Academia Real. Era una pena. Si el libro no se publicaba antes de la graduación de Lady Muriela o Lady Filine, pasarían años antes de que llegara a mis manos. Sabe, Lady Ryururadi, quizás podría intentar escribirlo usted misma. No está al tanto de la política interna de nuestro ducado ni de la situación en nuestro dormitorio, y seguramente podrá llenar los vacíos con los detalles más maravillosamente imaginativos. Al poder tomarte más libertades creativas, también será más difícil saber en quién se basa realmente la historia, lo que debería hacer que sea seguro distribuirla mientras el estudiante aún esté asistiendo. Además, una vez publicado, podríamos regalarle libros de Ehrenfest en lugar del pago. La oferta era tan tentadora que se me aceleró el corazón. Recibiría libros nuevos antes que los demás como pago por mi manuscrito. En otras palabras, no tendría que esperar a que Ehrenfest y Hosbrenner empezaran a comerciar. Es una oferta muy atractiva, dije, pero soy un archinoble. Madre y padre me regañarían por hacer el trabajo de un ley noble o un pobre med noble. Oh. Puede que busquemos la ayuda de otros ducados para futuros volúmenes de historias de amor de la Academia Real, pero la primera entrega que tanto te gustó fue escrita colectivamente en Ehrenfest por un grupo de amas de casa archinobles. Mi corazón palpitó. Los archinobles estaban tomando la iniciativa, escribiendo nuevos libros para difundir la industria de la imprenta de su ducado. Podría ser mejor para mí buscar un marido de Ehrenfest después de todo. Cuando llegue la primavera y las cosas se hayan calmado, tal vez podría preguntar por usted, sugirió Lady Muriela. Ella misma no podía presentarme a nadie, pero al menos estaba dispuesta a pedírselo a su lady. Aunque tal vez no podamos encontrar a nadie entre los archinobles de nuestro ducado. Mi futuro se abría. Y un camino hacia Ehrenfest estaba ante mí. Me puse una mano en la mejilla. Si realmente puedes cumplir tu oferta, puede que tenga una razón para escribir. Siempre ofrecemos una compensación justa por cualquier manuscrito que recibimos. Parece que te preocupa trabajar por dinero, pero ¿no podrías usar esos fondos y cualquier regalía adicional para ayudar a tu dormitorio y dar préstamos a ley nobles en apuros? Tus padres lo aceptarían, seguro. Mis ojos se abrieron de par en par ante la novedosa idea. Mientras tanto, Lady Muriela miró al Laud de Ehrenfest y a los candidatos a archiduques asistentes. Lady Rosemaine prestó dinero a los estudiantes que perdieron a sus padres, continuó, con el respeto por su lady claro en su voz. Les dijeron que solo tenían que devolvérselo cuando se graduaran. ¿Cuánto hacía Lady Rosemaine? Teníamos la misma edad, pero ella tenía muchos más logros. Incluso era difícil creer que era humana. Eso me recuerda, Lady Eglantine comparó a Lady Rosemaine con la diosa de la sabiduría, ¿verdad? Al recordar aquellas palabras del ritual de dedicación, se me ocurrió una idea: podría enmarcar la conmovedora historia de amor de Lady Rosemaine como el relato de una diosa. A nadie se le ocurriría comparar a sus personajes con personas reales. Lady Muriela, lo haré, declaré. Escribiré una emotiva historia de amor sobre Mestionora. Estoy ansiosa por ver lo que creas. Por favor, permite que Ehrenfest te la compre cuando esté lista. Fue más que nada en broma que comparé a Lady Rosemaine con una diosa, pero mis palabras eran más ciertas de lo que pensaba. Para cuando terminara mi manuscrito, sería ampliamente aceptada como el avatar divino de Mestionora. Capítulo 571. La perspectiva y la resolución de mi hija. Nosotros también debemos despedirnos, dije tras la partida del príncipe Anastasios. Ya nos hemos aprovechado bastante de vuestra hospitalidad. En ese momento, mi hija Hannelore y yo reunimos a nuestros asistentes y nos retiramos. Habíamos pasado mucho más tiempo socializando con Ehrenfest de lo esperado, así que necesitábamos volver al lugar de Dunkelfelger cuanto antes. Tengo un terrible dolor de cabeza. Mi intención había sido beneficiar a Ehrenfest y dar a dos romances la oportunidad de florecer, el del Stillaud con Lady Rosemaine, y el de Hannelore con Lord Wilfrid. Sin embargo, cuando comenzó la conversación entre nuestros dos ducados, me quedó claro que teníamos visiones fundamentalmente diferentes de la situación. No eran solo los resultados de nuestra socialización lo que me dolía,
Lady Detlinde de Arensbach había actuado como Ehrenfest, seguramente creía que era común a todos los ducados mayores. También había sido testigo del abismo que existía entre Heysitze y Lord Ferdinand, algo sobre lo que tendría que preguntar más tarde. Además de todo eso, la familia real había intervenido, y Lady Rosemaine había sugerido que una sustancia peligrosa conocida como Trub estaba siendo utilizada dentro de la Orden de Caballeros de la Soberanía. Aunque no puedo creer tan rápidamente las palabras de otro ducado. Las afirmaciones de un noble nunca podrían aceptarse al por mayor. Fue a causa de malentendidos e información engañosa que mi encuentro con Ehrenfest me había causado tanto sufrimiento. Quería investigar la sugerencia de Lady Rosemaine para averiguar si era cierta, pero ¿dónde podría informarme sobre una planta tan rara? La familia real utilizaba un bloqueador de sonido. Discutir el asunto abiertamente estaba descartado. Tenía mucho que considerar como primera esposa de Dunkelfelger. Aún así, investigar el Trub y los peligros que representaba estaba lejos de ser mi preocupación más apremiante a tratar. Hannelore es mi máxima prioridad. Debemos informar al resto de la familia archiducal de lo que la familia real nos ha enseñado, dije a uno de nuestros asistentes mientras seguía activa. Prepara un salón de té, comeremos sin nuestros asistentes. Acabábamos de salir de una conversación confidencial con la familia real, así que nadie cuestionaría nuestra decisión de comer y hablar solos. En circunstancias normales, tales arreglos se hacían como una forma de regañar a los miembros de la familia archiducal sin menoscabar su autoridad, pero pocos se darían cuenta de ello a menos que yo lo dijera abiertamente. Necesitaba hablar con mi marido Aub Dunkelfelger y mi hijo Lestilaut, y los asuntos urgentes eran los deseos de Ehrenfest y el futuro de mi hija. Sin embargo, primero debía conocer sus verdaderas intenciones. Hannelore, entoné, deberíamos tomarnos un momento para organizar lo que acabamos de aprender. No había eruditos presentes dentro del bloqueador de sonido para grabar lo que se dijo. Era una excusa lo bastante razonable para una conversación privada como para que ninguno de nuestros asistentes sospechara, y con eso, le presenté a mi hija una herramienta mágica para bloquear el sonido. Hannelore tampoco debió sospechar nada porque aceptó la herramienta sin vacilar. No tenemos mucho tiempo antes de llegar al lugar de nuestro ducado, dije, pero deseo escuchar tus pensamientos mientras Lestilaut no esté cerca para interrumpirte. Parece que sus informes del dormitorio fueron escritos muy a su favor. Hannelore asintió, su expresión era una compleja mezcla de entusiasmo y temor, quería expresar sus opiniones, pero también era reacia. La confianza que había mostrado durante nuestra conversación con Ehrenfest no aparecía por ninguna parte. Centré mi atención en las presentaciones de los aprendices de eruditos de los ducados menores y medianos. Si dejaba que mis ojos se perdieran, nuestra conversación parecería menos intensa. Para empezar, dije, ¿por qué Raufen confundió lo que era claramente Dieter de robo de novias con Dieter toma de novias? Las dos variantes eran muy distintas. El robo de novias se producía cuando una pareja que deseaba casarse no podía obtener la aprobación de uno o ambos padres. El tomo de novias se producía cuando alguien intentaba separar a otra pareja y casar a la futura esposa en contra de su voluntad. Raufen había descrito el juego entre nuestro ducado y Ehrenfest como el primero, y un contrato que reforzaba esa noción había llegado de la Academia Real. Eso me había llevado naturalmente a suponer que los sentimientos de Lestilaut por Lady Rosemaine eran recíprocos. Raufen nunca habría permitido un juego de toma de novias, continué, no cuando Lestilaut intentaba reclamar a una candidata a archiduque de otro ducado cuyo compromiso ya había recibido la aprobación del rey. Supongo que creía que Lady Rosemaine era a su vez blanda con Lestilaut y les estaba ofreciendo una forma de estar juntos. Se suponía que los emparejamientos para conseguir la mano de alguien en matrimonio se resolvían en privado entre las familias correspondientes, no en la Academia Real. Parecía razonable suponer que Lestilaut había engañado a todo el mundo para que el partido pudiera jugarse fuera del alcance de los adultos de Dunkelfelger. Entonces, ¿por qué no corrigió el malentendido de Raufen? Pregunté a Hannelore. Si ella nos hubiera informado de lo que ocurría, habríamos sospechado e interrogado a nuestro hijo. Como mínimo, no habría entablado conversación con Ehrenfest bajo el supuesto de que Lady Rosemaine deseaba casarse en nuestro ducado. Yo tampoco sabía nada del equívoco del profesor Raufen. Lestilaut hizo todo lo posible por mantenerme alejado mientras se hacían los preparativos.
Ni siquiera se me ocurrió que sus sentimientos por Lady Rosamine fueran una actuación, no hasta que concluyó el juego. Solo cuando el príncipe Anastasius llegó para capturar a los intrusos caballeros de la soberanía, Hannelore se dio cuenta de que todos habían visto el juego como un juego de toma de novias. Ese chico mío. Entonces, concluí, Lestilleaut fue deliberadamente ambiguo al explicar la situación a Raufen y a los demás. También utilizó el estatus de nuestro ducado para presionar a otros estudiantes. Para colmo, había excluido activamente a su hermana menor en lugar de contar con su ayuda. ¿En qué estaba pensando? Mantenerla a distancia y apostar su mano en matrimonio sin su permiso eran cosas despectivas que hacer a su propia carne y sangre. Ahora lo entiendo, le dije. En su desesperación por qué ocurriera el juego de Dieter, Lestilleaut descuidó muchas cosas. Hablando de eso, ¿cómo Ehrenfest no se dio cuenta de que estaban firmando un contrato? Suspiré. Tenía sentido que alguien nacido y criado en Dunkelfelger encontrara confusa la situación. Los contratos de Dieter son tan comunes en nuestro ducado que podemos reconocerlos de un vistazo, dije, pero no se puede decir lo mismo de otros ducados. A partir de ahí, continué mi explicación. En particular, los contratos de desposorio se hacían en privado entre las familias implicadas, y en la mayoría de los casos, se utilizaban tablas de madera para los contratos. Estos contratos no se atenían a ninguna norma estricta de formato. Los únicos requisitos para hacerlos oficiales eran las firmas de los representantes y un esbozo de las condiciones del juego. Si surgía alguna disputa después del partido, las familias solo necesitaban que un tercero consultara las condiciones tal y como estaban escritas. Sin embargo, dije, esas costumbres no se aplican a las de otros ducados. El contrato habría bastado si todas las partes estuvieran de acuerdo, pero Ehrenfest no sabía lo que firmaba. La culpa es nuestra por no haber explicado bien las cosas. Era difícil saber por qué Lestilleaut había actuado así. Tal vez había pensado que su planteamiento sería suficiente, ya que no existían contratos estandarizados para el Dieter de toma de novias. Tal vez esperaba que Ehrenfest estuviera más familiarizado con la cultura de nuestro ducado. O tal vez tenía otra razón. Necesitaría preguntar para estar segura. ¿Cómo solicitan fondos a su ducado de origen, entonces? Preguntó Hannelore. ¿Cómo? No estoy muy informada de los procesos burocráticos de otros ducados. Al igual que mi hija, nací en Dunkelfelger, lo que hacía que mi condición de primera esposa fuera algo inusual. Lo más normal habría sido que el archiduque se casara con alguien de otro ducado y yo con alguien de otro lugar, pero la guerra civil había ocurrido mientras él se preparaba para tomar esposa. El aube anterior no había querido arriesgarse a que el matrimonio de su hijo arrastrara al ducado hacia uno u otro bando, así que prohibió las bodas entre ducados hasta que se eligiera al nuevo Cent. La guerra civil llegó a su fin, pero el rey Trabuercual ascendió al trono sin el Guthriseit. El gobierno del viejo Aube se había mantenido mientras vigilábamos de cerca al nuevo gobernante de Jürgens-Schmidt, y ahora aquí estábamos. Centrémonos en nuestros propios problemas y no en los de otros ducados, dije. No podrías haber detenido a Lestilleaut. Ella negó con la cabeza. Aunque hubiera sabido del malentendido del profesor Raufen y de la confusión sobre el contrato Dieter con mucha antelación, no habría podido hacer nada. Lestilleaut me reprendió incluso en el salón de té, y todos en el dormitorio estaban fuera de sí por la emoción. Nadie me habría escuchado. Al parecer, incluso sus propios caballeros guardianes le habían dicho continuamente, no temas. Ganaremos pase lo que pase. Era un escenario realmente doloroso para la cabeza, pero podía imaginar fácilmente el estado de apasionamiento del dormitorio. En efecto, unas pocas personas no habrían podido detener semejante ímpetu, respondí. Incluso el castillo estaba en un estado terrible cuando nos llegaron noticias. Oír que se estaba jugando un partido de Dieter en la Academia Real con las novias de Lady Rosamine y Lady Hannelore en juego había puesto a todos en un estado frenético de nerviosismo. Tratar con todos los caballeros que ansiaban unirse al partido había sido sumamente tedioso. Recordé haberlos enviado a ellos y a mi esposo a los campos de entrenamiento, sugiriéndoles que demostraran a otros ducados los rituales que constituían el núcleo de nuestra investigación conjunta. Volví a suspirar y dirigí a Hannelore una mirada escrutadora. Dicho esto, desconfío no solo de Lestilleaut,
sino también de ti. ¿Hay algo que ocultes o quizás ofusques intencionadamente? Disculpe. ¿Cuándo tomaste la decisión de casarte con Ehrenfest? Pregunté, ahora con una ligera mirada. Hannelore se volvió, mirando en dirección al lugar de socialización de Ehrenfest, y luego bajó los ojos. Le temblaban los labios, pero no habló. Durante los informes que recibimos después de que Dunkelfelger perdiera el partido de Dieter, Lestilaut y Cordula mencionaron que realmente deseas casarte con Ehrenfest. Dijeron que has ocultado esos sentimientos durante algún tiempo y aprovechaste al máximo esta oportunidad para asegurar tu amor. Como resultado, todo el mundo consideró que el matrimonio había sido el resultado de dos romances, uno entre Lestilaut y Lady Rosemaine, y el otro entre Hannelore y Lord Wilfrid. Por supuesto, la afirmación de Raufen de que se trataba de un lío de novias había contribuido en no poca medida. Incluso esta mañana, cuando hablábamos de nuestra entonces próxima conversación con Ehrenfest, dije, te limitaste a mirarte los pies con una sonrisa ambigua. No negaste ningún informe. En aquel momento, supuse que se sentía culpable por haber hecho que su hermano y su ducado probaran la derrota, pero esa explicación no encajaba con lo que Lady Rosemaine había dicho. Al parecer, después de que le impusieran el duelo, había mantenido que, cuando Ehrenfest saliera victorioso, permitiría que Hannelore se casara con quien quisiera. Sí, la condición se había acordado bajo la privacidad de un bloqueador de sonido, pero aún así significaba que mi hija no tenía garantizado el traslado a Ehrenfest. Continué, ¿podría ser que no tuvieras intención de casarte en Ehrenfest cuando Lady Rosemaine sugirió por primera vez esa condición? Si es así, luego te enamoraste de Lord Wilfrid. ¿Y decidiste irte con él, a una costa de hacernos perder el partido? A diferencia de la negociación anterior, Hannelore miró hacia abajo y dijo en voz baja, fue durante el partido, cuando Lord Wilfrid me ofreció su mano. ¿Otra vez? Él temía que yo estuviera en peligro y solo buscaba salvarme. Pude notar que se preocupaba por mí y deseé estar con él. Fue entonces cuando decidí mudarme a Ehrenfest. Escuchar su repentino cambio de opinión me hizo dar vueltas a la cabeza. Nunca me habría imaginado que se hubiera enamorado del enemigo a mitad del juego. Parecía que el amor realmente podía florecer en el campo de batalla. Aún así, ¿se confiaría a ese impulso momentáneo y pondría en peligro todo su futuro? Podría muy bien ser considerada un fracaso como miembro de la familia archiducal. El tomo de novias y el robo de novias requerían estrategias totalmente distintas, y era comprensible. En el primer caso, el tesoro deseaba ser capturado, pero en el segundo, naturalmente, no. Hannelore le había dado la vuelta a la tortilla mientras el juego ya estaba en marcha. Entonces, en otras palabras, ¿los sentimientos podrían no ser ni siquiera mutuos? Pregunté. Así es. Sin embargo, Lord Wilfrid aceptó las condiciones cuando firmó el contrato, así que no creo que le caiga mal. Incluso creo que aceptaría el matrimonio. El contrato tenía ciertamente la firma del muchacho. Incluso había escrito que iba a ser el próximo Aud. También era difícil imaginar que Ehrenfest no quisiera obtener un candidato a archiduque de un ducado mayor. ¡Qué gran error cometió Lord Wilfrid! Incluso siendo Lestilaut tan contundente, solo una mente firmaría un contrato con el que no estaba de acuerdo y anotaría que iba a ser el próximo archiduque. Era increíblemente irresponsable. ¿Por qué dejaste de negociar con Lady Rosemaine en ese horrible estado? Le pregunté. Ella prometió que te permitiría casarte con quien quisieras, ¿verdad? Si le hubieras dejado claros tus sentimientos, estoy seguro de que habría hecho todo lo que estuviera en su mano para ayudarte. Lady Rosemaine ya había demostrado que no temía utilizar el Dieter en su provecho. Eso, unido a la promesa que le había hecho a mi hija, hacía muy probable que hubiera ayudado a Hannelore a casarse con Lord Wilfrid. Además, dije, Lord Wilfrid debía de tener intenciones románticas cuando te tendió la mano. Podrías haberlo conseguido dependiendo de cómo enfocaras la conversación. Podrías haber utilizado su decisión de firmar como el próximo Aud. Basta, madre, interrumpió bruscamente Hannelore. Como ya he dicho, no deseo sobrecargar a Ehrenfest más de lo que ya lo he hecho. Nuestro ducado ya le ha causado suficientes problemas a ella y a Lady Rosemaine.
Así, se mencionó que Heysitze había creado algunos problemas innecesarios a Lord Ferdinand y Ehrenfest, dije, recordándome a mí misma que debía interrogar a Heysitze al respecto más tarde. Hannelore negó con la cabeza. Fue algo más que él. Los informes que recibiste eran reduccionistas y carecían de muchos detalles. Padre y Lestilaut siempre me dicen que guarde silencio, ya que los asuntos se han resuelto y Ehrenfest no sufre por ellos, pero... Hannelore continuó explicando la historia reciente entre nuestros dos ducados. Añadió las verdades que se habían omitido cuando me transmitieron indirectamente los informes. La relación entre Ehrenfest y Dunkelfelger comenzó cuando yo era de primer año. En un intento de robarle a Lady Rosemaine la propiedad de las herramientas mágicas de la biblioteca, Lestilaut lideró a un grupo de estudiantes de varios ducados y la amenazó con la autoridad de un ducado mayor. No lo vi con mis propios ojos, pero aún recuerdo cómo se me escurrió la sangre de la cara cuando Cordula me contó lo sucedido. Ya sabía que se había jugado un partido de Dieter por las reliquias reales, pero el hecho de que el comportamiento tiránico de Lestilaut lo había iniciado todo estaba muy resumido en los informes. Me impresiona que Lady Rosemaine siguiera dispuesta a ser tu amiga, comenté. Ella continuó, en nuestro segundo año, Lady Rosemaine estaba más preocupada por padre que por Lestilaut. Al parecer, durante el torneo interducados de aquel año, mi marido había utilizado la traducción del libro de historia de nuestro ducado como excusa para forzar otro partido de Dieter. Heysitze había sido derrotado, y Ehrenfest no había perdido nada al final, así que los detalles que me habían llegado eran, una vez más, muy abreviados. Ehrenfest se había mostrado muy asertivo durante la siguiente conferencia del archiduque a la hora de negociar los derechos de publicación, y parecía que nuestro propio Auf tenía la culpa. ¿Llevamos en la sangre el ser engañosos a la hora de informar sobre detalles que podrían incomodarnos? En cuanto al juego de Dieter de este año, dijo Hannelore, fue de nuevo provocado por Lestilaut. Insultó a Lord Wilfrid durante una fiesta del té, dijo que Lady Rosemaine es demasiado grande para que la sostenga Ehrenfest y amenazó con presionar incluso al propio Auber Ehrenfest. Desde la perspectiva de mi hija, Lestilaut le había contado a Lady Rosemaine las ventajas de venir a Dunkelfelger y luego le había pedido que se convirtiera en su primera esposa. Como mínimo, no le había hecho ninguna proposición romántica ni le había regalado una piedra fey. Ella continuó, no sé cómo el profesor Raufen ha llegado a creer que Ehrenfest y Lady Rosemaine aman el Dieter. Que yo sepa, nunca han buscado pareja. Más bien, siempre están buscando la manera de evitarlas. Solo me di cuenta de esto después de nuestra discusión de hace un momento, pero estoy segura de que Lady Rosemaine solo ve el juego como un medio para silenciar a Dunkelfelger y hacer que aceptemos sus demandas. Al menos, no lo considera divino como Lestilaut y los demás. Dicho así, Dunkelfelger había sido de todo menos amable con Ehrenfest. Tenía todo el sentido que Lady Rosemaine se hubiera sentido obligada a decir, calla como deben callar los perdedores. Ya los hemos molestado mucho, dijo Hannelore. Además, no deseo ser otra candidata a archiduque del Gran Ducado que fuerce un matrimonio, sea reducida al rango de archinoble y pase su vida en la miseria. Había muchas razones para preocuparse de que un ducado menor e inexperto como Ehrenfest acogiera a una candidata a archiduque de un ducado mayor. Como tal, la decisión de Hannelore de desechar la oportunidad debería haber sido un alivio. Ahora, sin embargo, la investigación conjunta de Ehrenfest había hecho que el Dieter pareciera más divino para el país en general. Hannelore también había optado por abandonar su base, en lugar de dejarse arrastrar por sus adversarios, se había unido a ellos en aras de objetivos más personales. Fue como una bofetada para los caballeros que habían luchado con ella. Aunque Ehrenfest no lo consideraba una traición. Recordé lo que Lady Rosemaine había dicho, que la culpa era de los caballeros guardianes de Hannelore por abandonar su cargo, y negué con la cabeza. Nunca podría considerar normal unirse al enemigo y abandonar a los que luchan por tu causa. ¿Cómo habría reaccionado Ehrenfest si Lady Rosemaine hubiera tomado la mano del Lestilaut, abandonando la seguridad de su escudo después de que sus caballeros guardianes hubieran volado por los aires? No se habría considerado eso una traición, sobre todo si nunca antes había expresado ningún sentimiento por su captor. O la culpa habría recaído en sus caballeros, cuya única falta había sido sacar sus armas para proteger a su lady.
nuestras perspectivas son fundamentalmente diferentes. Has aceptado hacer caso omiso de la cláusula sobre tu matrimonio, dije. Ehrenfest puede haber aceptado que actuaras por impulso, ya que sus alumnos priorizaron tu seguridad por encima de todo, pero ese no será el caso en casa. Tras una pausa vacilante, Hannelore dijo, entiendo. Su deseo de no molestar más a Ehrenfest era bastante admirable. Conocía con todo detalle los problemas que habíamos causado, así que era natural que intentara enmendarlos. Dicho esto, rechazar esta boda fue la peor decisión, tanto para nuestro ducado como para la propia Hannelore. Hubiera preferido que pensara en alguna forma de disculparse con Ehrenfest después de casarse con él. ¿Lo dices sabiendo la influencia que tienen tus palabras y acciones? Yo, creo que sí. Estaba mirando a sus pies, así que no pude verle la cara, pero su mano temblaba mientras apretaba el bloqueador de sonido contra su pecho. Aceptaste la mano de tu enemigo y abandonaste tu base. Perdimos por tu traición. Sí. No recibirás mucho castigo porque tus acciones beneficiaron a nuestro ducado. Habríamos estrechado lazos con Ehrenfest ganáramos o perdiéramos. Para ser más precisos, había varias razones por las que Hannelore se libraba tan a la ligera. Lestilaut había hecho un mal trabajo de inteligencia sobre su hermana menor, su traición había sido interpretada como un complot para realizar su verdadero amor. Ella se casaría en otro ducado dentro de unos años de todos modos, y una conexión con Ehrenfest beneficiaría enormemente a nuestro ducado. Lestilaut tenía la culpa por no haber prestado más atención a su hermana y se le responsabilizaba de la pérdida de nuestro preciado escudo. Ese debería haber sido el final de las cosas. Sin embargo, continué, entonces declaraste que no te casarías con Ehrenfest. ¿Por qué razón, entonces, nos saboteaste durante el partido de Dieter? Esa es la pregunta que debes responder. Los nobles en casa la verían como si hubiera pisoteado el romance de su hermano antes de abandonar tanto su propio amor como el valor que éste le habría ofrecido. Para complicar aún más las cosas, no podríamos cambiar nuestra historia y fingir que Hannelore fue arrastrada fuera de nuestra base. Después de todo, su rendición ya había quedado registrada en las herramientas mágicas. En nuestra situación actual, la culpa no sería del Lestilaut, que había manipulado a los demás para que creyeran que el juego consistía en Dieter de robo de novias y no en uno de toma de novias. Sino de Hannelore, que había abandonado voluntariamente nuestra base, se había negado a casarse con Ehrenfest y había decidido no aprovechar una oportunidad tan excelente. El hecho de que intentara ser considerada no significaría nada para nuestros nobles. A ellos solo les importaba el impacto de sus acciones en nuestro ducado. Pronto te enfrentarás a los vientos extremadamente duros de todos aquellos que te consideran una traidora, dije. Tus propias acciones son las culpables, así que, prepárate. Lo haré. No pude evitar suspirar ante mi hija, que agachaba la cabeza e intentaba aceptarlo todo. Simplemente eres demasiado bondadosa, o tal vez simplemente estás demasiado dispuesta a sufrir en nombre de todos. Las cosas realmente no salen como uno desea. Madre. La mejor respuesta ahora sería encontrarle a mi hija un marido en otro ducado, para aliviar los vientos que se avecinaban demostrándole que aún era valiosa. Le diría que por muy duras que fueran las cosas ahora, su sufrimiento solo duraría unos años. Pero nunca podría hacerle algo tan cruel a mi hija, que incluso estaba dispuesta a traicionar a su propio ducado por amor. No estaba segura de que Hannelore se diera cuenta de ello, pero había frustrado a su propio ducado en su resolución de casarse con Ehrenfest. Seguramente estaba desconsolada por el fracaso de su matrimonio. Como primera esposa, debo protestar por tu resolución y criticarte por lo que has hecho. Como tu madre, sin embargo, estoy terriblemente preocupada por tu futuro. Hannelore me miró sorprendida, parpadeando un par de veces con los ojos enrojecidos, como si aún estuviera procesando mis palabras. Madre, no me arrepiento de mi declaración. Pero, bueno. Mis asistentes van a sufrir por mis acciones. Solo puedo esperar que algún día tenga la oportunidad de lavar esta vergüenza. La ira empezó a burbujear en mi interior, no contra mi hija, que había actuado tontamente por un impulso emocional, sino contra mi hijo, que la había puesto en esta situación para empezar. Comprendo tu punto de vista y tu determinación, Hannelore. Ahora,
Interroguemos a tu hermano sobre su perspectiva durante el almuerzo. Espero que intervengas cada vez que intente ocultar o abreviar detalles. Yo. ¿Quién más? Hannelore inspiró bruscamente y miró a su alrededor en busca de apoyo. Sin embargo, como estábamos empuñando herramientas mágicas para bloquear el sonido, sus asistentes solo la miraron extrañados. Ah, claro, dije. También tengo que interrogar a Lauf sobre su comportamiento durante el torneo Interducados del año pasado. No hay duda de que sus acciones influyeron en las posturas actuales de Ehrenfest y Lady Rosemain. Lestilaut no era el único egoísta en esta situación, el Lauf también era culpable. Al parecer, fue porque había utilizado nuestra autoridad como ducado mayor para presionar a Ehrenfest, por lo que tuvimos que aceptar sus condiciones para su traducción de nuestro libro de historia. Ahora, Lady Rosemain y Ehrenfest estaban utilizando sus victorias en el Dieter para hacernos aceptar todas sus demandas. Tendría que sermonear a mi marido por ocultar su participación en este proceso. Ojojojo. Madre, tartamudeó Hannelore, con lágrimas en los ojos. Por favor, mantén en secreto que he dicho todas estas cosas. La miré sintiendo muchas dudas. Tú no tienes la culpa. Infla el pecho y mantente erguida como deben hacerlo las mujeres de nuestro ducado. Era una alusión deliberada a sus negociaciones con Ehrenfest, pero Hannelore se limitó a agachar la cabeza. Aún estoy muy lejos de ser una mujer dunkelfelgeriana como Dios manda. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.